fuerza en sus brazos y por eso sus brazos son musculosos, entonces los hijos de los herreros van a tener brazos musculosos. Tendría a ser más o menos como la analogía de yo me hago un tatuaje y mis hijos van a tener el tatuaje. Nosotros sabemos en la actualidad que no funciona así, pero eso es un poco la idea de estas características adquiridas que van pasando a la siguiente generación, de acuerdo a la perspectiva de la marca, ¿sí? Pero él empieza a hablar de que los organismos son cambiados por el ambiente, pero él analiza de que son cambiados por el ambiente dirigidos hacia un objetivo específico. Por ejemplo, en el caso de las jirafas, el objetivo es llegar a las hojas y por lo tanto entonces mi cuello va a ser mucho más alto. Y siempre en una perspectiva de complejidad. Y esto no solamente va a producir partes, sino también a quitar partes, el uso o el desuso de partes, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la evolución lamarckiana, tenemos aquí la escala de organización y el tiempo, ¿sí? Y entonces, en este caso, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es de que se va pasando, va existiendo un cambio, pero siempre a lo largo del tiempo hacia una mayor complejidad, ¿sí? Ustedes ven de una escala de organización simple, se va llegando a algo más complejo, ¿no? Y aquí tenemos diferentes perspectivas de una evolución lamarckiana, ¿sí? Eh, entonces, esto es lo que él considera como esta cadena de cambio, ¿sí? Entonces, ya Lamarck dice, sí, definitivamente vamos cambiando. Acuérdense que empezamos a ver la clase anterior, que antes se pensaba que todo era estático, ahora sabemos que no. Y Lamarck empieza a analizar esa posibilidad. Ahora, ¿cuáles son los problemas con Lamarck? No es que de pronto te salió un brazo más o un cuello más largo, eso sería generación espontánea. Y nosotros sabemos que la generación espontánea no se da. Entonces, por ahí podemos empezar, ¿verdad? Ahora, no hay evidencia que nos dirigimos, ese es el primer punto, ¿verdad? No tenemos generación espontánea. El segundo punto, no hay evidencia de que nos dirigimos a la complejidad, porque si habláramos de eso, no existirían bacterias, no existirían parásitos, no existirían organismos ciegos que viven en las cavernas. O sea, tenemos organismos que su nivel de organización es muy simple, no tendríamos esponjas, no tendríamos corales, ¿verdad? Y no es así. Y también no hay evidencia de una herencia de características adquiridas, es decir, yo tengo me hago un tatuaje y eso reciben mis hijos. Sabemos que no funciona así. Sin embargo, ahora tenemos la epigenética, ¿verdad? Entonces, en el caso de la epigenética, nosotros sabemos que si algo dejó de comer mi madre o algo sufrió mi madre, muy probablemente yo también lo voy a sufrir o yo también lo estoy sufriendo. O de pronto yo sufro de ansiedad o mis hijos sufren de ansiedad. No es por algo que ellos están haciendo, sino tal vez porque la abuela no se alimentó bien durante el parto. Esos son procesos epigenéticos que recién estamos entendiendo. Y entonces ahí nosotros podemos ver cómo, y ustedes van a escuchar que ideas de la evolución lamarckiana nuevamente están surgiendo dentro de este contexto de epigenética. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Entonces, continuamos. Luego tenemos a este señor Comte de Buffon, que empezó a buscar explicación en los fósiles y empezó a buscar una lógica de evidencia en los fósiles. Y entonces él empezó a darse cuenta que, por ejemplo, habían diferentes tipos de lagartijas, pero todas tenían medio forma de lagartija. Diferentes tipos de perros, pero todos tenían más o menos una forma de perro. Diferentes tipos de caballos, pero todos tenían más o menos la misma forma de caballo. Entonces, él lo que dijo es de un molde interno que te hace caballo y que de ahí partes a cebra, partes a pony, partes a burro, ¿sí? Pero todos tienen este molde, ¿sí? Él lo llamó internal mold, ¿sí? Entonces él ya decía, hay algo que le hace caballo.
hay algo que le hace perro, hay algo que le hace gato, ¿sí? Luego llega Smith, que empieza a buscar todas las rocas de Gran Bretaña, y él se da cuenta que existieron muchas especies en el pasado que no existen ahora, pero también se da cuenta que hay especies que existieron en el pasado y que todavía existen en la actualidad. Entonces, esa disyuntiva de cómo aparecen los fósiles es un poco lo que genera este problema, pero se puso mucho énfasis en esta época en los fósiles. Entonces se trabajó con fósiles que se encontraron principalmente en Gran Bretaña, en Europa. Se trabajó mucho, por ejemplo, con dientes de tiburón. Acuérdense que los tiburones todo el tiempo están botando dientes. Entonces, los dientes de tiburón fósiles son súper interesantes porque te dan una perspectiva súper interesante del tipo de especies. Tenemos también el caso de Cuvier, que también empezó a buscar muchos fósiles, Mary Anning, que sí, que hay una película súper interesante sobre su vida, que ella es la madre de la paleontología, especialmente de la paleontología marina. Es súper buena en encontrar fósiles y es la que descubrió y se tiene el reptil marino más completo hasta la actualidad. Y después llega este señor que probablemente para todos nosotros es conocido, ¿verdad? Es Charles Darwin. Charles Darwin realiza un viaje como naturalista desde 1831 a 1836. Fíjense, son 5 años de viajes que viaja alrededor del mundo. Y en este proceso le empieza a darse cuenta de la diversidad biológica y trata de entender su origen, cómo se forman tantas especies. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos la ruta que siguió Charles Darwin. Ustedes ven que empieza en Gran Bretaña, sí, se va a las Islas Azores, si no estoy mal, y luego baja a todo lo que es Brasil, cruza el Cabo de Hornos, va a Chile, luego va a Argentina, va a Chile, Perú, Galápagos, y después se va para Australia y para África y se regresa luego a Gran Bretaña, ¿verdad? Entonces, fíjense que él viaja 5 años, regresa en 1836, pero él publica su famoso origen de las especies en 1859. Entonces, fíjense que son casi 20 años en que él recopila toda la información, analiza toda la información, escribe la información y la publica, ¿sí? Él propone que las especies pueden haberse generado. Pues tomen en cuenta el cambio tan radical que es justamente la teoría de la evolución y el origen de las especies, porque partimos del hecho de que los organismos no cambian. Y ahora Darwin dice, sí cambian. Es más, se fueron generando. Y entonces ahí rompe todo lo que pensábamos acerca del creacionismo, ¿sí? Entonces, también eso es algo interesante si tienen ustedes la posibilidad de leer la biografía de Darwin. Es súper interesante porque también en su biografía y en algunos libros se analiza que probablemente a él le costó muchísimo publicar el origen de las especies porque su familia era sumamente católica e incluso él pensó hacerse sacerdote muchas veces a lo largo de su vida. Entonces, el origen de las especies rompe un poco todo ese contexto religioso que se tenía en la época y eso también le generaba a él crisis para publicar algo que rompía un poco todo lo que él creía. Entonces, él habla de, en este caso, la comida como un recurso limitante que genera competencia y hace que sobreviva el mejor adaptado, y eso es importante. No es el más fuerte el que sobrevive, es el que se adapta mejor, y eso hay que tener súper claro, ¿verdad? Y él dice, bueno, detrás de todo esto debe haber un proceso, debe haber un mecanismo. ¿Y cuál es el mecanismo? La selección natural. ¿Sí? Y la selección natural en algún punto va a llevar a la evolución de las especies. Entonces, él habla que la selección natural explica el proceso de adaptación de las especies para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, aquí ustedes ven que tenemos el Darwin de 1860, que es el Darwin
que más o menos la edad a la que Darwin publicó El origen de las especies, ¿sí? Pero probablemente, entonces, Darwin, en su origen de las especies, él habla de, fíjense que él escribe esto en su libro de naturalista, mientras estaba en el viaje en 1838, él dice, y de pronto me golpeó, me llegó, que bajo ciertas circunstancias, variaciones favorables tienden a ser preservadas y las no favorables tienden a ser destruidas. Entonces, como ven, es el principio de la selección natural. Hay ciertas condiciones que en algunas circunstancias van a ser favorables y en otras no. Y si son favorables, se mantienen de generación en generación y si no, se van siendo destruidas. ¿Sí? Esta es la base del origen de las especies de Darwin. Ahora, muy probablemente, pocos de ustedes han escuchado de este señor, que es Alfred Russel Wallace, ¿sí? Este señor vivía al otro lado del planeta. Mientras Darwin estaba en Galápagos, este señor estaba en Indonesia, ¿sí? Y este señor se escribía con Darwin y para Darwin llegar a las Galápagos fue súper interesante e importante porque se dio cuenta de muchas cosas. Y este señor que estaba al otro lado en la Indonesia y la Polinesia también se dio cuenta. Fíjense que en ambos casos estaban en archipiélagos, estaban en islas, ¿sí? Y él escribe esto. Entonces, de pronto, algo se me iluminó y me dijo que hay un proceso que actúa solo que necesariamente, que puede necesariamente mejorar la raza, pero en cada generación el inferior inevitablemente morirá y el superior permanecerá. Esto es la supervivencia del más adaptado. Entonces, si nosotros analizamos este slide y este slide, la idea es básicamente la misma. ¿Sí? Y ahora sabemos que en las correspondencias que existía entre Wallace y Darwin, se habló por muchísimo tiempo de el origen de las especies y de la selección natural. Es por eso que muchos investigadores consideran que el origen de las especies, en realidad, debería haber una coautoría entre Wallace y Charles Darwin. Pero al parecer, Darwin se dio cuenta de que tenían más o menos las mismas ideas, estaban llegando a las mismas conclusiones y Darwin, que en ese momento estaba en Londres, decidió publicar y fue el que publicó primero, ¿sí? Pero ahora, como les digo, sabemos que es un proceso de coautoría. Como les contaba, este señor vivió y muchos de sus estudios se centraron justamente en la zona de la Polinesia. Tenemos la zona de Nueva Guinea, Australia, Borneo, Java, Sumatra, y él se dio cuenta de algo súper interesante, que la flora y fauna de Sulawesi es completamente diferente a los datos de Borneo, ¿sí? Y entonces le llamaba muchísimo la atención porque son dos islas súper cercanas. Y entonces, a partir de eso, hizo un estudio y se creó esta línea imaginaria que es la línea de Wallace. Ahora sabemos, después de varias décadas, sabemos que Borneo y Sulawesi no tienen la misma flora y fauna porque Sulawesi, Australia y Nueva Guinea forman parte de una placa tectónica y mientras tanto que Borneo, Java y Sumatra tienen otra placa tectónica. Entonces, por cientos o millones de años estuvieron completamente separadas y por eso explica que tengan una flora y fauna completamente diferente. Obviamente Wallace no sabía eso, pero él ya pudo darse cuenta que había una diferencia súper marcada entre estas especies. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Claro? ¿Darwin y Wallace? Sí, está claro. Entonces, luego empieza a ver este señor que ustedes lo vieron en genética, ¿verdad? Llega Mendel, que es un señor católico, obviamente es un monje, que le gustaba mucho la jardinería y que tenía un montón de tiempo para dedicarse a la jardinería y también tenía otras personas que le podían ayudar en el proceso de jardinería.
Entonces, fíjense que desde 1856 hasta el 63, aproximadamente 10 años, este señor cultivó 29,000 plantas de guisantes o de alberjas, ¿sí? Y empezó a tratar, él había leído ya sobre Darwin, empezó a tratar estos principios básicos de la herencia. Y lo más interesante de este señor es que puso un contexto biológico dentro de unas fórmulas matemáticas, ¿sí? Y esa es probablemente una de las genialidades más grandes que tuvo este señor, coger un proceso biológico y ponerlo en un contexto matemático, ¿sí? Sin embargo, a pesar de lo interesante y lo importante que sabemos que es ahora lo que él descubrió, tomando en cuenta que no sabía de biología celular, no sabía de mitosis, no sabía de meiosis, ¿verdad? Y lo hizo bastante bien con las fórmulas matemáticas y los análisis de probabilidades. Su trabajo fue descubierto 100 años después. Y eso también pasa en la ciencia, que muchas veces si no publicamos, puede quedarse ahí, e incluso si publiquemos, mucha gente no puede tomar en cuenta. Entonces, hay muchas cosas que probablemente estamos redescubriendo todo el tiempo porque no se ha dado un proceso de difusión adecuada de nuestras investigaciones, ¿sí? Pero con el paso del tiempo no solamente tenemos a Mendel, sino que empezamos a hablar de mitosis, de biología molecular, de una serie de otra información que obviamente van a cambiar el concepto de la teoría de evolución dada por Darwin. Entonces, ahora se habla de una síntesis moderna, que es justamente cuando nosotros, un ratito, ¿sí? Chicos, un ratito que tengo que Disculpas, chicos, que tenía mi perro aquí que no quería que les dé clase. Ya. Entonces, como les decía, con todos estos nuevos conocimientos, ahora ya no podemos basarnos solamente en la teoría de Darwin. Entonces se habla de una síntesis moderna, en donde incluimos la genética, la biología molecular, la genómica y todo lo que vamos aprendiendo de la biología. Y ahora también se habla de un neodarwinismo, que es la unión de todos estos nuevos conceptos que tenemos de evolución para tratar de entenderla mejor. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de la evolución? De acuerdo a Darwin, el mecanismo de la evolución es la selección natural. Sin embargo, con el paso del tiempo y el entender más procesos científicos, sabemos que hay diferentes mecanismos de la evolución. Entonces, el primer mecanismo está en los genes, que es lo que ustedes aprenden en biología molecular y aprenden en genética, ¿verdad? Entonces, tenemos el genotipo y el fenotipo. Y el genotipo es la información genética, pero el fenotipo, como ustedes aprenden en genética, es la suma del genotipo más el ambiente, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Todo está en nuestros genes. Luego, tenemos el ADN, ¿sí? La estructura en hélices de ADN que fue descubierta por Watson y Crick gracias a la fotografía 51 de Rosalind Franklin. Y como ustedes aprendieron en biología molecular, el ADN es una molécula fascinante, no solamente por su forma en hélice, sino por su capacidad de replicación. Acuérdense que ustedes aprendieron eso en biología molecular cuando se abren las cadenas y tenemos una cadena templado y tenemos la nueva cadena. Entonces estamos replicando la información y esa es una transferencia de información que obviamente Mendel no tenía idea, pero que ahora nosotros sabemos por la biología molecular. Entonces el primer mecanismo son los genes, el segundo es la replicación del ADN, ¿sí?
El tercero, las mutaciones, que también ustedes aprenden en biología molecular, ¿verdad? Entonces sabemos que tenemos diferentes tipos de mutaciones, mutaciones puntuales, mutaciones de marco de lectura, tenemos mutaciones cromosómicas y estas son producidas por radiaciones, UV y ahora sabemos por muchísimas otras razones. De manera general, sabemos que son mutaciones, son raras y que producen ciertas alteraciones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una drosófila que en condiciones normales tiene unos ojos rojos y la mutante que tiene ojos blancos, ¿sí? El cuarto mecanismo de la evolución es la variación, que también está dado por los alelos, la variación genética de una población. Ustedes ven ahí una fotografía de una serie de mariquitas, todas son la misma especie, igual que pasa en los seres humanos, y las variantes del gen son los alelos. Entonces, la variación alélica es la que permite que exista esta diversidad genética, ¿sí? Y por último, tenemos la selección natural. Entonces, como ustedes ven, Darwin solo hablaba de un mecanismo de la evolución. Nosotros estamos hablando de 5 mecanismos, ¿sí? Los alelos, los alelos mutantes se transmiten por reproducción sexual, ¿sí? Si el alelo lleva un efecto dañino, esto reduce el éxito del individuo, ¿verdad? En contraste, los mutantes que tienen alelos favorables se van a mantener y van a ser transmitidos de generación en generación, ¿sí? Uno de los ejemplos de selección natural tenemos las polillas. Entonces, Haldane encontró estas dos polillas, una polilla blanca y una polilla oscura, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, tenemos las polillas blancas que se camuflan, como ya aprendimos con ustedes, en el tronco de los árboles. Este estudio se lo realizó en Gran Bretaña, si no estoy equivocada. Entonces, de pronto aparece un mutante que es una polilla de color negro. Entonces, en este caso, el depredador va a comerse con más facilidad a las mutantes, ¿sí? Sin embargo, cambia el ambiente y tenemos la revolución industrial. Y con la revolución industrial se produce el hollín y el hollín cubre los árboles. Entonces, ahora las mutantes se pierden en el hollín. ¿Y cuáles son las que van a ser más visibles para los depredadores? Obviamente las blancas. Aquí podemos ver cómo funciona la selección natural, ¿sí? Otro mecanismo, microevolución, que está centrado en la variación de alelos. Entonces, esa microevolución nosotros la podemos ver con los perros. Tenemos un montón de razas de perros, pero todos son canis familiares, ¿verdad? Hemos hecho cruces artificiales que logran determinar perros chiquitos con patas chiquitas, con patas grandes, con hocicos grandes, hocicos pequeños, un montón de pelo, menos pelo, salchichas, no salchichas, ¿verdad? Pero todos son canes familiares, ¿no? Entonces son procesos de microevolución en los cuales los cambios no son lo suficientemente grandes para considerar que son dos especies diferentes. Y adicionalmente, eh, pueden cruzarse entre ellos, ¿sí? Y si nosotros tenemos microevolución, entonces el otro lado de microevolución, perdón, antes de pasar, de microevolución, otro ejemplo de microevolución es la resistencia a antibióticos, que son pequeños cambios, pero todas son cepas de la misma especie, ¿sí? Y si tenemos microevolución, vamos a tener el otro lado que es macroevolución, ¿sí? Que dos especies que van a estar lo suficientemente aisladas, como el caso de los pinzones de Darwin, van a ir generando nuevas especies. Entonces ya se van a dar cambios lo suficientemente grandes para que exista un aislamiento reproductivo y por lo tanto tengamos diferentes especies, ¿sí? Entonces aquí tenemos a los pinzones de Darwin con una variación de tamaño de picos, tamaño de cuerpo,
Y de esa manera, de una especie generalista, tenemos cerca de 13 especies de pinzones, que fueron justamente las especies que le dieron la idea de el origen de las especies y la teoría evolutiva Darwin. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, mecanismos de la evolución, ¿claro? De mi parte sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a ver evidencias, y yo les decía cuando hablábamos en la clase que tenemos muchas evidencias de la evolución y que la evolución existe y es un hecho. Nos vamos a ver algunas evidencias. Primera, evidencia bioquímica. Entonces, nosotros tenemos la molécula del ADN. Todos los organismos vivos tenemos molécula de ADN, ¿verdad? O la gran mayoría, un 90%. ¿Eso qué implica? Que tenemos un ancestro común. De igual manera, tenemos el ATP. Todos los organismos tienen ATP como la molécula de transferencia de energía, lo cual nos demuestra que tenemos un mismo ancestro. Tenemos también el código genético. Entonces, nosotros tenemos los codones que son traducidos a aminoácidos y el código genético es casi universal. Ustedes ven que hay pequeños cambios en el contexto de todos los organismos vivos. ¿Eso qué nos demuestra? Que tenemos un mismo ancestro. Similaridad en los genes. Entonces, aquí tenemos una secuencia súper cortita entre humanos, chimpancés y gorilas. Entonces, como ustedes ven, tenemos las secuencias que son básicamente idénticas, solo hay unos pequeños SNPs ahí que cambian, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que nosotros, nos guste o no, somos primos hermanos de los gorilas y de los chimpancés, ¿verdad? Y podemos compararnos con otros organismos y así tenemos que entre primates tenemos una diferencia de 1.2%, es decir, casi nada de ADN, que con los ratones nos diferenciamos un 15%, con un plátano 30%, que demuestra que tenemos un mismo ancestro, ¿sí? Otra de las evidencias es la anatomía comparada, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, ustedes pueden ver el esqueleto de un humano y el esqueleto de un gorila. Entonces, la estructura ósea es muy similar de la una a la otra, ¿verdad? Entonces, también nos permite decir que tenemos un mismo ancestro. Pero por otro lado, tenemos un chanchito de la humedad, que uno diría, yo no tengo nada con el chanchito de la humedad, pero fíjense que tenemos y compartimos la simetría bilateral. Si nosotros analizamos, en este caso, el aparato circulatorio, ustedes ven el aparato circulatorio de un tiburón que se compara y es casi idéntico al aparato circulatorio de un embrión de 29 días. ¿Eso qué nos demuestra? Nos demuestra que tenemos un mismo ancestro en la formación embriológica, en este caso, del aparato circulatorio. Y si vemos los fetos, fíjense estos tres fetos, tenemos el de lemur, el de cerdo y el de humano. Y podemos ver que son idénticos. Si nosotros no sabríamos, podría ser pasar todos por humanos o todos por lemures o todos por cerdo, lo cual nos demuestra un mismo ancestro. Otro tipo de evidencia es la homología, en este caso pentadactilia, que es una característica ancestral de todos los vertebrados, ¿sí? Entonces todos tenemos 5 dedos en nuestras patas, ¿sí? Patas o manos o miembros superiores e inferiores, pero dependiendo de el uso que le demos, hemos tenido que muchas veces fusionar. Si soy un cerdito, tengo que fusionar para hacer una pezuña. Igual si soy un caballo, me toca fusionar. ¿Sí? Si soy un oso hormiguero, me toca fusionar. Si soy un murciélago, de mi mano hago una ala. Si soy un delfín, de mi mano hago una aleta. ¿Sí? Pentadactilia, homología, un mismo ancestro. ¿Sí? Tenemos también las estructuras vestigiales. En el proceso evolutivo hay ciertas estructuras que se van perdiendo. Un ejemplo es nuestro coxis, que es una versión de una cola vestigial. E incluso hay personas que nacen con un coxis mucho más abultado o una pequeña cola,
porque antes nosotros teníamos cola y que con el tiempo fuimos perdiendo para justamente poder pararnos y lograr mantener un mejor equilibrio. Otra estructura vestigial, de acuerdo a algunos investigadores, es el apéndice, ¿sí? Tenemos órganos vestigiales, por ejemplo, en las serpientes, en las boas, nosotros podemos encontrar unos huesitos en la parte de atrás que tienen unas especies como de muñones, que son el origen en donde se unía el fémur o un fémur sumamente chiquito, ¿sí? Otra de las evidencias de la evolución es el récord fósil, que hemos ido viendo cómo los organismos han ido apareciendo y desapareciendo hasta llegar de algo mucho más primitivo a algo mucho más complejo, aunque no siempre se da así, por lo que habíamos dicho que no necesariamente la vida sigue procesos de complejidad. Y dentro de los fósiles tenemos a los fósiles de transición. Estos fósiles intermedios que nos ayudan a entender el proceso evolutivo. Uno de los ejemplos más importantes es el Archaeopteryx, ¿verdad? Que fue encontrado en Alemania en 1861 y fue esa pieza que nos ayudó a conectar a los reptiles con las aves. Este es el que nos dio la prueba o la evidencia de este ancestro común entre los reptiles y las aves. Entonces, ahora nosotros sabemos con muchos más estudios que los dinosaurios tenían huesos huecos, que también tenían este huesito en el pecho que le llamamos a veces de la buena suerte de la pechuga, donde se unen los músculos de la pechuga. Tenemos también que muchos de los dinosaurios tenían plumones y otros ya tenían plumas mucho más sofisticadas como las que tenemos actualmente en las aves. Pero no solamente ese es el ejemplo, tenemos, por ejemplo, los gliptodontes, que son los precursores de los armadillos, tenemos los perezosos gigantes, que van a dar lugar a los perezosos actuales, ¿sí? Aquí tenemos también fósiles que también nos permite ver fósiles de transición, que acuérdense que dijimos que algunas serpientes tienen unos huesitos vestigiales, ahora podemos ver una serpiente que tenía patitas, ¿sí? Y que después, con el paso del tiempo, esas patitas se fueron perdiendo para convertirse en serpientes. Tenemos el caso, por ejemplo, de los peces y en este caso del celacanto, que es un fósil viviente. ¿Y por qué es un fósil viviente? Porque si ustedes se fijan en sus aletas, tienen una estructura diferente si la comparamos con otro tipo de pez, ¿sí? Y eso nos demuestra que las aletas, que a partir de una aleta se formaron las patas para salir del agua y lograr ocupar zonas terrestres. Entonces, a partir del celacanto, se han encontrado restos fósiles que nos permiten entender que como de un pez se fueron generando patas, ¿sí? En este artículo científico, los investigadores trataron de hacer eso, es decir, replicar el proceso evolutivo de aleta a pata, utilizando CRISPR-Cas9 y activando o desactivando ciertos tipos de genes. Y aquí nosotros podemos ver cómo lo lograron y a partir de una aleta lograron un muñón que, si se seguía en el proceso, eso debía dar lugar a una mano. ¿Qué es lo que hicieron? Fueron alteraciones del HOX13, especialmente de lesiones. Este es el tipo silvestre y estas son las diferentes de lesiones que ellos hicieron, ¿sí? Entonces, básicamente, comprobaron el proceso evolutivo de la formación de aleta y de aleta hacia un miembro superior e inferior. Otra evidencia es la geografía. Nosotros tenemos el caso de los marsupiales, ¿verdad? Los marsupiales están ubicados en todo lo que es Sudamérica y Norteamérica, parte de Norteamérica y en Australia. Entonces, su distribución no tenía mucho sentido porque están completamente separados. Sin embargo, si nosotros analizamos la geología y la geografía o la paleogeografía, vamos a ver que hace millones de años, hace 160 millones de años, Sudamérica estaba unida a Australia y a la Antártida, y entonces de esa manera es que Norteamérica, Australia, parte de Norteamérica, Australia y Sudamérica estaban unidos y
A partir de eso se formaron los marsupiales, ¿sí? Hay muchas evidencias actuales de evolución. Uno de ellas es la resistencia antibiótica, que vamos a tocar varias veces y que es un ejemplo de selección natural. ¿Por qué es importante la evolución? Dentro de la perspectiva de enfermedades, es súper importante. Entre enfermedades y defensa, porque como hemos visto varias veces, es una guerra de armas, en que un virus, en este caso estamos viendo de la influenza A, este es el árbol filogenético de la influenza A, y cómo nuestro cuerpo tiene que defenderse frente a estas enfermedades. Y tenemos este caso, que es un caso súper interesante, que es la sangre de un paciente JH1. Él empezó a tener inconvenientes en julio. En agosto, como ustedes ven, se le empieza a dar antibiótico, ¿sí? No le sienta muy bien, se le interna en septiembre y para octubre, ¿sí? El hombre estaba muerto. Entonces, fíjense que le dan antibiótico, empieza con Rifampin, sigue con antibiótico, luego le dan otro antibiótico al mismo tiempo, se entra en una cirugía cardíaca y muere. El rato que ellos hacen los análisis de las mutaciones de las bacterias, específicamente de la bacteria Staphylococcus aureus, se dan cuenta que durante el proceso eh, de darles los antibióticos se generan un montón de mutaciones, ¿sí? Nos vamos a quedar ahí, nos vamos a unir al mismo enlace para terminar con la historia del caso del paciente JH. Anteriormente, este paciente entra, ¿sí? Se supo que tenía una infección de Staphylococcus aureus, como ven, tiene antibióticos, y a partir de septiembre, es decir, un mes con antibióticos, empieza a tener una serie de mutaciones. Como ustedes ven, sufre una serie de mutaciones que le llevan básicamente a la muerte. El rato que hacen el análisis de la resistencia en antibióticos, se dan cuenta que tiene una resistencia a todos los antibióticos que usaron en el tratamiento, que son antibióticos superpoderosos. Pueden ver que tiene un nivel de resistencia del 800%, del 1000%, del 130.000%. Este es un proceso que se ha venido dando, es un proceso evolutivo que nos preocupa mucho porque es lo que se está llamando en la actualidad las superbacterias. Y cada vez es más común encontrar estas superbacterias, no solamente de Staphylococcus aureus, sino de una serie de otras bacterias que ustedes ven. Estas bacterias come carnes, estas bacterias hospitalarias, son básicamente bacterias resistentes. Y esto es súper importante entender eso desde un aspecto evolutivo. Esto es una prueba de la evolución, ¿sí? Entonces, justamente vemos que la relevancia de la evolución está en este proceso. Hay muchos estudios de enfermedades. Tenemos el caso, por ejemplo, de SIDA. Entonces, aquí tenemos el virus de HIV, el virus humano, y fíjense que hay varios virus humanos que están asociados con chimpancés, lo cual nos lleva a tratar de entender cómo se generaron estas enfermedades. Aquí tenemos igual cómo el HIV infecta al huésped y cómo se va evolucionando y va diversificando. Entonces, aquí nosotros tenemos que cada uno de ellos son diferentes pacientes que tienen una cepa diferente del virus, pero todas ellas tienen un mismo ancestro, a pesar de que tienen diferentes cepas. Entonces, entender evolutivamente con qué cepa de virus está súper importante porque cada una de estas cepas también tiene diferentes síntomas. ¿Qué es lo que sabemos? Que evolucionó de una contraparte viral de simio y por eso tenemos el HIV, que es del humano, y el SIV, que es de simio. Se reconoció en 1980 y ahora sabemos que es mucho más de 30 millones de personas afectadas cada año. Y lo interesante es de que encontramos en 36 especies de primates el virus de insuficiencia de simio, pero a ellos no les da la enfermedad, no les da el SIDA. Sí tienen la enfermedad, pero no producen los síntomas de la enfermedad y aparece
esta enfermedad o este virus, perdón, en los simios hace aproximadamente 1 millón de años. Entonces, si nosotros vemos este árbol evolutivo, vamos a darnos cuenta que la mayoría de las cepas de virus de HIV son clados hermanos de virus de simio, ya sea de chimpancé, sea de mangabey, sea de macaco, lo cual nos ayuda a entender estos procesos evolutivos que tenemos en las enfermedades. Entonces, si nosotros hacemos un análisis más detallado del árbol filogenético que acabamos de ver, podemos decir primero que es una prueba de que el virus de inmunodeficiencia humano desciende del virus de inmunodeficiencia de simio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las cepas o la mayoría de las cepas de HIV están anidados en clados del virus de simio. Segundo, tenemos diferentes tipos de cepas de HIV. ¿Eso qué nos quiere decir? Que se generaron evolutivamente de manera independiente. No una sola vez, sino varias veces se dio este cambio de humanos a primates, ¿sí? Y que cada cepa humana está más relacionada a una cepa de simio que a otras cepas de humano. ¿Sí? Esto también nos ayuda, como les decía, a tratar de entender qué tipo de cepa yo tengo. Entonces, digamos que tenemos una víctima que fue contagiada a propósito de SIDA. Pero para eso yo tengo que entender quién le contagió y para eso tengo que saber qué tipo de cepa de HIV tiene para yo poder entender cuál fue el potencial paciente o la potencial persona que le contagió. ¿Sí? También es súper importante entender los conceptos de evolución en la agricultura. Uno de los puntos más importantes es los monocultivos. Tuvimos en Irlanda una hambruna terrible. ¿Por qué? Porque ellos tenían cultivos de papa, pero de solo un tipo de papa. Entonces llegó un hongo y como ustedes pueden ver, todo el cultivo fue susceptible y entonces perdieron todos los cultivos y se murieron de hambre. Si nosotros tenemos diversidad en nuestros cultivos, entonces la probabilidad de que alguna de las variedades de papas sean resistentes a este hongo es muchísimo más alta, ¿sí? Entonces, por eso que las especies silvestres y nuestras variedades que estamos perdiendo son tan importantes y por eso se hacen muchas veces campañas para no perder estas variedades andinas, por ejemplo, de papas, y que no solamente comamos cholas, sino que comamos cecilia, comamos estas papas lilas, de diferentes colores, de diferentes formas, de diferentes sabores. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos aumentando los procesos de diversidad. También podemos entender cómo se dan los procesos de domesticación. Como ustedes saben, los procesos de domesticación lo que estamos haciendo es perder diversidad. Pero como veíamos antes, al perder diversidad, estamos perdiendo ciertos genes silvestres. En este caso, tenemos, por ejemplo, el maíz moderno en relación con el teosinte, que es el originario del maíz. Y si bien son muy diferentes, pero puede ser que el teosinte nos ayude a entender cómo llegamos a el maíz actual. Y el entender los procesos de evolución nos puede ayudar a que los procesos de domesticación sean mucho más rápidos, porque muchas veces nos toma cientos y miles de años domesticar una planta. Con los procesos biotecnológicos, entendiendo el proceso evolutivo, podemos acelerar los procesos de domesticación. ¿Sí? También desde la perspectiva de conservación, aquí ustedes tienen 3 lagos y hacemos el análisis evolutivo de las especies de los lagos y nos podemos dar cuenta que si bien aquí tenemos 7 individuos, pero de una sola especie, aquí tenemos solo miembros de un clado y aquí tenemos miembros de diferentes clados evolutivos. Entonces, si ponemos la información evolutiva, la información filogenética en un contexto de conservación, podemos tener un impacto mayor en la conservación al incluir este tipo de información. ¿Sí?
También el tratar de entender cómo se maneja la domesticación, por ejemplo, en peces silvestres o en los peces. ¿Qué es lo que pasa si una trucha se salta a nuestros ríos? ¿Qué es lo que pasa si se da al revés? Si nosotros cogemos un pez silvestre y lo empezamos a cultivar, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos de domesticación? ¿Qué tengo que mezclar con qué? ¿Cuántos machos? ¿Cuántas hembras? Entender el proceso de evolución es súper importante para estos procesos, ¿sí? También el entender los procesos de depresión genética o endogamia cuando estamos manejando diferentes poblaciones. Entonces yo tengo, y esto ustedes vieron probablemente en genética, ¿verdad? Tengo un alelo dominante y un alelo recesivo que es deleterio. Y sí, ¿qué pasa en todas las poblaciones? Si no existe una reproducción al azar, ¿qué es lo que va a pasar? O hay poblaciones sumamente pequeñas, los niveles de endogamia aumentan y entonces la posibilidad de que los genes deleterios se vuelvan homocigotos es mucho más alta y por lo tanto la enfermedad se va a expresar y eso va a generar problemas en la población. ¿Sí? Entonces, como ven, hemos analizado evidencias, mecanismos de evolución, pero a pesar de que hay muchísima evidencia, ¿sí? Todavía hay millones de personas en este planeta que no creen en la evolución, ¿sí? Y ahora eso tenemos que ir cambiando. Entonces, en este artículo o en este gráfico, ustedes pueden ver que quiénes son los que creen en evolución, los estudiantes de biología y afines como biotecnología, pero quienes no creen en evolución, los ingenieros, los que estudian lenguas, ¿sí? Entonces eso tenemos que ir trabajando y ustedes ven también que hay alguna gente también dentro de biotecnología, de biología, que no apoya la evolución, ¿sí? Tomando en cuenta que es un mecanismo de la naturaleza que está más que probado. Ustedes ven que este es un pequeño estudio que hizo un profesor de biología en el verano en el 2007 en la Universidad de Birmingham. Ahora, esta frase me gusta muchísimo porque habla de que la evolución es casi universalmente aceptada entre aquellos que entienden y es universalmente rechazada en aquellos que no, que lo dijo Richard Dawkins. Entonces, esto es importante, tenemos que hablar de evolución para que la gente que no estudia biotecnología, que no estudia biología, entienda por qué la evolución es importante en nuestras vidas. ¿Sí? Ustedes ven que el COVID logramos sobrevivir por entender los procesos evolutivos del COVID y por qué incluimos técnicas biotecnológicas. Si no, seguiríamos todavía con el COVID. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Comentarios? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Gracias. Entonces seguimos. Vamos a analizar 4 puntos claves de la evolución de Darwin. Entonces regresamos a a la evolución escrita por Darwin en la teoría del origen de las especies, ¿verdad? Entonces él habla de 4 puntos importantes. La evolución ha ocurrido, las especies no son estáticas, evolucionan, ¿verdad? Y ya nos demostró y hemos demostrado que las evoluciones cambian y todas las especies se derivan de especies diferentes que vivieron en el pasado. Segundo punto, la causa principal de los procesos evolutivos es la selección natural. Acuérdense que tanto Darwin como Wallace hablaban que la selección natural es el proceso que genera el cambio. Ahora sabemos que hay muchos más mecanismos, pero acuérdense que estamos hablando de la teoría de Darwin. La división de una especie en dos ha ocurrido. Acuérdense que eso vimos en clase, que es el proceso de especiación y que vimos que hay diferentes tipos de especiación, ¿verdad? Y a partir de eso podemos decir que todas las especies tienen ancestros comunes. Adicionalmente, Darwin habla de que los cambios evolutivos son graduales y que esos pueden llevar decenas, cientos y miles de años, ¿sí? Estos son los 4 puntos importantes desde la perspectiva de la evolución darwiniana. Pero para eso, y centrados en selección natural, que está dentro de la evolución de Darwin,
tenemos que tomar en cuenta estos 4 parámetros: competencia, variación, heredabilidad e iteración, en donde ya vamos metiendo algunos de los conceptos que vimos de genética. Habíamos hablado en ecología. A mayor cantidad de individuos, tenemos mayor competencia por el recurso, ya sea el alimento, ya sea espacio, ya sea atención de los padres. Hay más competencia, ¿sí? Adicionalmente, vimos que los individuos varían en sus características y esa variación va a afectar el éxito reproductivo. Algunos individuos van a tener la probabilidad de dejar más progenie que otros. Por otro lado, aquellas características ventajosas, ¿qué es lo que va a pasar? Van a continuar en la siguiente generación. Eso hablamos de que se pueden heredar, ¿sí? Y este proceso que acabamos de ver, tanto competencia, variación o heredabilidad, es un proceso que ocurre todo el tiempo. Y eso se llama iteración, ¿sí? Entonces veamos competencia. Tenemos los pinzones de Darwin. Si ustedes se fijan en el gráfico, tenemos el número de pinzones de Darwin frente al tiempo. Y podemos ver que en 1975 había aproximadamente 1.400 pinzones de Darwin, pero en 1977, 2 años después, llegaron a casi 200 pinzones, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que se dio una sequía súper grande. ¿Y qué es lo que pasó? Que la abundancia de semillas, que era lo que ellos comían, sufrió una reducción alarmante. Entonces ustedes pueden ver que el tamaño poblacional de los pinzones está íntimamente relacionado con el tamaño o la baja población de las semillas, ¿verdad? Competencia. ¿Quiénes sobrevivieron? Los que lograron adaptarse de mejor manera a esa situación. Cuando hicieron los análisis se dieron cuenta, bueno, ¿cuáles fueron los que sobrevivieron? Antes de la sequía, en 1976, vieron que el tamaño del pico tenía una longitud promedio de 9.5. Sin embargo, después de la sequía, midieron a los sobrevivientes, que fue un número de 90, fíjense, de 750 a 90, se dieron cuenta que el tamaño de pico, el promedio, se había movido a 10 y un poquito más de 10. Entonces, ¿eso qué significaba? Que aquellas especies, o mejor dicho, aquellos individuos que tenían picos más grandes, tuvieron mejor probabilidad de sobrevivir. Y obviamente vamos al siguiente. Variabilidad, que es lo que vemos. Cada uno de nosotros somos de la misma especie, pero somos diferentes al mismo tiempo. Y esa variabilidad me va a dar ventaja o desventaja. Y aquí nosotros podemos ver cómo en esta tabla, en este gráfico, estamos viendo el tamaño del pico del padre y el tamaño del pico de la descendencia. Y obviamente, si tienes pico más grande, tus crías van a tener picos grandes. Si tienes picos pequeños, tus crías van a tener picos pequeños. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en 1976 el tamaño de pico y la herencia que sufrieron era mucho más amplia. Mientras tanto que en 1978, como ustedes pueden ver, el tamaño de pico solo se heredó de picos más grandes, ¿sí? Y esto se da a cambio de generación en generación. Entonces, aquí tenemos cómo va cambiando el tamaño del cuerpo a lo largo de diferentes años, que va relacionado también con las características del tamaño de la semilla. Entonces, nosotros vimos una variación de 3 o 4 años, pero esto, si seguimos, en algunos casos vas a tener poblaciones súper grandes de pinzones, porque hay mucho que comer, y luego baja y nuevamente sube, como habíamos visto anteriormente en algunos otros ejemplos. ¿Sí? ¿Preguntas? De mi parte no, Doc. Entonces, ya como está todo claro acerca de la evolución darwiniana, vamos a pasar, Doctor, una pregunta. ¿ya? Bueno, más que nada fue una duda. Yo ayer estaba viendo un reel, y no sé si es que era verdad, pero decía que dentro de la teoría de evolución de Darwin, también Darwin trató de probar la inferioridad de la mujer. No sé si eso es verdad.
Sí. Si tú lees El origen de las especies, Darwin analizaba y decía que las mujeres éramos más pequeñas, teníamos un tamaño de cerebro más pequeño, por lo tanto, de acuerdo a ellos, demostraba que nosotros éramos inferiores a los hombres. Sí que es verdad. Ah, ya, Doc, justo vi ese reel ayer y quería saber. Gracias, Doc. Sí, así que no necesariamente todo lo que dijo Darwin es maravilloso. Ahora sabemos que no, ¿verdad? Ahora sabemos que las mujeres no somos inferiores, que sí que nuestro tamaño del cerebro es un poco más pequeño que el del hombre, pero tiene más conexiones nerviosas que la del hombre. Sí, que sí somos diferentes, pero que somos complementarios. Ahora sí, ¿algún otro comentario, alguna otra duda? Vamos a seguir entonces con patrones en evolución. Entonces, ya hemos hablado algunos de estos patrones a lo largo de las otras clases. Simplemente vamos a ponerle eh, algunos ejemplos, ¿verdad? Y el nombre. Evolución convergente que hemos hablado con ustedes. Son especies que no están relacionadas entre sí, pero morfológicamente son sumamente similares. ¿Por qué? Porque enfrentan similares desafíos, ya sean ambientales. Entonces, en este caso tenemos el cactus y tenemos otra serie de especies que son muy parecidas a un cactus, pero que no tienen nada que ver, ¿sí? Evolución convergente. Tenemos aquí estas dos ardillas voladoras que en realidad diríamos que son primas hermanas, pero no tienen nada que ver. La una es una zarigüeya y la otra es una ardilla, ¿sí? Plantas carnívoras, por ejemplo. Tenemos plantas carnívoras, como ustedes ven, en diferentes grupos de plantas. Todas se alimentan de insectos, pero aparecieron independientemente. Entonces, esta es una prueba de evolución convergente. Igual seguimos en plantas y aquí nosotros vemos plantas polinizadas por el viento. Entonces, las plantas polinizadas por el viento usualmente tienen unas inflorescencias llamadas amentos, que son, como ustedes ven, flores colgantes. Estas flores, como no necesitan atraer a los polinizadores, usualmente no tienen pétalos, son de colores verdes opacos, pero sí tienen sus anteras sueltas. ¿Para qué? Para liberar los granos de polen. Entonces, de igual manera, en este árbol evolutivo, ustedes ven diferentes familias que tienen plantas con amentos, que se les conoce a las inflorescencias de las plantas polinizadas por el viento, que tienen formas muy similares, lo cual demuestra una evolución convergente porque sus orígenes son completamente aislados del uno del otro. Y así como hay una evolución convergente, va a haber una evolución divergente. Entonces, aquí tenemos una liebre y un conejo, que son primos hermanos, pero como ustedes ven, son diferentes. ¿Por qué? Porque viven en ambientes diferentes. Entonces, también se da del otro lado, ¿sí? Otro ejemplo tenemos justamente lo que hablábamos de nuestras patas o de nuestros miembros inferiores y superiores. Todos tenemos el mismo origen. Sin embargo, como utilizamos para diferentes funciones, entonces no es lo mismo el brazo de un humano, la pata de un gato, el aleta de una ballena o el ala de un murciélago, ¿sí? Aquí tenemos el caso de las aves también, que dependiendo dónde viven, las patas de las aves son completamente diferentes, como ustedes pueden ver ahí, a pesar de que todas vienen del mismo ancestro. Entonces hemos visto evolución convergente y evolución divergente. Otro proceso o patrón de evolución es la radiación adaptativa, en que a partir de una especie ancestral generalista se forman una serie de especies. Y aquí tenemos el caso de los pinzones de Hawái, que muchos investigadores consideran que eran mucho más espectaculares que los pinzones de Darwin, que Hawái era espectacular desde el punto de vista de evolución. Muchos de estos pinzones que ustedes ven en este slide ya no existen, han desaparecido, están extintos, justamente por el proceso de impacto antropogénico que tiene
ahora Hawái. Y eso es lo que se quiere evitar también con Galápagos. No queremos un nuevo Hawái. Necesitamos mantener a Galápagos tal como es. Entonces, la radiación adaptativa, el ejemplo típico es de los pinzones de Darwin. Aquí ustedes pueden ver, de un generalista tenemos todas estas especies. Y no solamente pasa en pinzones, en los Andes, en las plantas que nosotros estamos estudiando, por ejemplo, asteráceas, hay una radiación adaptativa impresionante. Entonces, no hay tantas especies de asteráceas en otras partes como en los Andes. O tenemos también el caso de melastomatáceas, que es otra especie de plantas en donde tenemos una radiación impresionante, orquídeas. Entonces, en los Andes hay muchísima radiación adaptativa. ¿Sí? Por favor, traten de ver este video que habla del proceso evolutivo de los pinzones. Otro de los aspectos interesantes es la coevolución. Entonces, la coevolución es el tipo de evolución donde una especie afecta a otra especie. Y entonces ahí la coevolución abre muchísimas áreas. Es depredador-presa, es parásito-huésped, es mutualismo, es competencia. Entonces, el rato que nosotros hablamos de coevolución es mucho más amplio de lo que nos imaginamos. Entonces, aquí ustedes tienen diferentes niveles de coevolución que puede haber desde elementos genéticos, por ejemplo, los transposones dentro de nuestro material genético. Pueden haber simbiontes antiguos, que también está asociado, que recién nos estamos dando cuenta de algunos virus que viven con nosotros por cientos y miles de años. Niveles de coevolución entre machos y hembras, entre padres y la progenie, incluso algunos hablan de genes y cultura. Entonces eso nos lleva a entender que la coevolución puede ser intraespecífica e interespecífica. En este caso, nosotros nos vamos a centrar a ver algunos ejemplos de coevolución interespecífica, pero tengan en cuenta que también puede ser a nivel molecular y también puede ser a nivel intraespecífico, ¿sí? Entonces, vamos a ver el caso de los higos y las avispas. En el caso de los higos, tenemos el género Ficus, que producen los famosos higos, ¿sí? Pero los higos, como ustedes saben, no son frutos, son realmente inflorescencias, las cuales tienen un montón de flores, cientos de flores unisexuales. Lo interesante de los higos es que sus únicos polinizadores son unas avispas que entran al higo, ¿sí? Y lo interesante es de que cada especie de higo tiene su especie de avispa. Entonces tenemos estas avispas que tenemos el macho que no es alado y la hembra que es alada. Y la cabeza del macho es del tamaño especial de un huequito, de un ostiolo que se llama, que tienen los higos para dejar entrar a su avispa, ¿sí? Entonces, los higos, cuando están receptivos, mandan un perfume para decirles e indicarles a las avispas que están listas para ser polinizadas. Pero como ustedes ven, el ingreso al ostiolo solo lo permite de acuerdo a la cabeza de la avispa, ¿sí? Y la morfología de las flores también es específico para cada una de las especies. Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos un higo. En esta especie de higo, el ostiolo está aquí y las flores masculinas están primero y las flores femeninas después. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entre el macho, se llena de polen porque pasa primero por las flores masculinas y luego llega a las flores femeninas y las fertiliza, ¿sí? También nosotros podemos ver que las flores, cada una de ellas tienen formas diferentes que están también adaptadas o han coevolucionado con la forma justamente de la avispa, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos ver los huequitos que tienen los higos. La próxima vez que se coman un higo con queso, fíjense en el huequito en donde tenemos que pueden entrar los machos. Aquí es un macho de avispa y esta es la hembra que está poniendo los huevos. Entonces la hembra pone los huevos, el macho entra, los fertiliza y dentro del higo se empiezan a formar los bebés. Entonces el higo les da de comer a los bebés a cambio de que se polinice sus flores, ¿sí? Entonces aquí tenemos las hembras
o los bebés que están ya saliendo, aquí están bebés formándose, aquí tenemos machos y aquí tenemos las semillas que se forman justamente de la fertilización de las avispas, ¿sí? Ahora, no se preocupen, cuando uno se está comiendo su dulce de higos, no se está comiendo las avispas. ¿Por qué? Porque el proceso de reproducción de las avispas es más corto. Entonces, para cuando el higo está listo para que nosotros lo comamos, ya las avispas han salido del higo, ¿sí? Entonces, no se preocupen, ¿sí? Ahora tomen en cuenta que igual las avispas son proteínas, entonces si una que otra se quedó, tampoco es terrible, ¿sí? Ahora, en este gráfico ustedes pueden ver diferentes especies de higos que tienen diferentes distribución de las flores. Las flores femeninas y masculinas van a estar distribuidas de manera diferente de acuerdo a la especie, y lo cual va a permitir tanto que el higo pueda reproducirse y también que la avispa pueda reproducirse y sea un ganar-ganar para los dos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver los ciclos de vida de las avispas asociadas a los higos, ¿sí? Aquí también ustedes pueden ver cómo varía dependiendo de la especie de higo que va asociada a la especie de avispa que la poliniza, ¿sí? Otro ejemplo tenemos polillas. Usualmente las polillas tienen una probóscide o una lengua súper larga. ¿Por qué? Porque están adaptadas, han coevolucionado justamente a chupar el néctar de flores que son en forma de campanita, ¿sí? Es algunas moscas y algunas polillas. Darwin encontró esta orquídea que tenía el néctar, fíjense acá abajo. Entonces él decía, si el néctar está acá abajo, su polinizador debería tener una probóscide de entre 10 a 12 pulgadas. Eso significa aproximadamente una lengua de 30 centímetros. Entonces, cuando Darwin escribió esto sobre esta orquídea, todo el mundo se le rió y le dijeron que era un loco porque tener una probóscide, una lengua tan larga, no podía existir en la naturaleza. Sin embargo, en 1903 se encontró una polilla que tenía una lengua lo suficientemente larga para polinizar a esta orquídea. Ahí podemos ver este proceso de coevolución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para asegurar la polinización, las flores van poniendo el néctar, que debería ser el premio, cada vez más profundo. Y de esa manera, si es igual una guerra de armas, tengo yo que crecer más mi lengua para poder llegar al néctar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el caso del mutualismo de las hormigas, que hemos visto con ustedes. Entonces, las hormigas, la acacia, les da la comida, les da su casa. Fíjense aquí que tenemos unos nectarios especiales en hojas que son azucarados para que las hormigas coman, les doy la casa. ¿Y qué gana la acacia? La defensa por parte de las hormigas, ¿sí? Otro de los ejemplos de mutualismo fascinante es justamente las hormigas cortadoras de hoja. Las hormigas cortan las hojas no para comerse las hojas, sino para alimentar a este hongo. Este hongo lo que hace es producir una sustancia nutricional que se llama gongilidia, que eso es lo que cosechan las hormigas y con eso dan de comer a las larvas. ¿Qué es lo que hace el hongo? Básicamente digiere la celulosa, produce esta sustancia azucarada y de esa sustancia azucarada es lo que se alimentan las hormigas. Entonces, por eso se les considera a las hormigas como las primeras agricultoras, porque cultivan el hongo, ¿sí? Y es tanto que justamente el hongo recibe cuidados, recibe comida y a cambio también les da la comida a las hormigas. Las hormigas le cuidan tanto al hongo que también cultivan ciertas bacterias que producen antibióticos para que no le pase nada a su hongo, ¿sí?
Entonces aquí nosotros podemos ver cómo se producen se producen sustancias antibióticas con lo que le protegen al hongo y también tienen en su saliva cierta sustancia que le ayuda al hongo a permanecer saludable, digamos. ¿Sí? Ahora, otro patrón, entonces hemos visto coevolución, ¿verdad? Vimos y de acuerdo a Darwin, dijimos que la evolución se da gradualmente. Entonces ocurre un proceso gradual y lento y la teoría la evolución de Darwin hablaba de eso, que tomaba mucho tiempo, ¿sí? Sin embargo, nos dimos cuenta con el paso de los años y los estudios que también hay otro tipo de evolución, es un equilibrio puntuado. Entonces tenemos el caso de las moscas, de los trilobites, de las bacterias, que puede ser que bacterias pasaron cientos, miles de años sin decir nada y de pronto empezaron a mutar, que es lo que pasa con muchos virus también. ¿Sí? Entonces tenemos los trilobites porque por cientos y miles de años fueron idénticos y de pronto empezaron a cambiar. Eso se conoce como un equilibrio puntuado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un equilibrio, gradualismo arriba y abajo equilibrio puntuado. De un momento al otro cambias y eso usualmente ocupa menos tiempo. Gradualismo, como ustedes ven, equilibrio puntuado. De uno cambio a otro. ¿Sí? Equilibrio puntuado, gradualismo. ¿Sí? Son dos tipos de evolución que hemos visto en la naturaleza. ¿Sí? Preguntas, chicos, hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Podemos quedarnos una media hora más? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿No? ¿Sí? Ya, entonces hagamos una cosa, chicos. Me voy a desconectar y nos conectamos a las 7 en punto en el mismo enlace. ¿Sí? Súper, chicos. Entonces vamos a continuar ahora con selección natural. ¿Sí? Entonces, selección natural desde la perspectiva genética. Entonces, ahora tenemos que Hardy-Weinberg asume que la probabilidad de supervivencia y reproducción no varía con el genotipo. Acuérdense que Hardy-Weinberg asumía que todos teníamos exactamente la misma probabilidad de reproducirnos. Nosotros sabemos que no funciona así. Acuérdense que habíamos visto que Hardy-Weinberg eran en nuestra población equilibrio, nuestra población modelo. Por eso es lo que dice que Hardy-Weinberg asume la probabilidad de supervivencia y reproducción, que es básicamente igual con el genotipo. ¿Sí? Pero el genotipo nosotros sí sabemos que influencia la capacidad o la habilidad para reproducirse. Todos nosotros no tenemos la misma habilidad para reproducirnos y para sobrevivir, porque cada uno de nosotros es diferente, ¿sí? Entonces, siempre va a haber la posibilidad de que un individuo no viva lo suficiente para poder reproducirse. Entonces, la habilidad que tiene un individuo para sobrevivir y para transmitir sus genes es lo que se conoce como fitness en el aspecto evolutivo y genético, ¿sí? Entonces, en genética poblacional, ¿sí? El fitness es una medida estadística, es un número, es tratar de entender cuánta de la información que yo tengo paso a la siguiente generación, ¿sí? Entonces, el fitness tiene dos componentes importantes, la viabilidad y el éxito reproductivo. Porque una es, yo me puedo reproducir, pero ¿puedo dejar descendencia viable? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, el fitness de un individuo es las variaciones que posee que le ayudan a sobrevivir, pero también que le ayudan a reproducirse en un ambiente cambiante, ¿sí? Y esto tiene que, usualmente es alto, este proceso de cambio. Entonces, en la naturaleza los procesos progresivamente eliminan a aquellos individuos que no pueden dejar descendencia, que tienen un fitness bajo, ¿sí? Aquellos que sí pueden reproducirse tienen fitness alto. Los que no pueden reproducirse
se llama fitness bajo. Y eso se le conoce como selección natural, este proceso de quién deja más descendencia. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos aquí que de pronto tenemos escarabajos verdes y escarabajos anaranjados. A este señor le gustaba solo los escarabajos verdes. ¿Qué es lo que pasó? Se comió todos los verdes y ahora quedaron los anaranjados, ¿verdad? Entonces va a depender del ambiente, ¿sí? Algo que es importante, la selección natural actúa de manera independiente en cada individuo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me estoy enfrentando a un ambiente diferente al que ustedes están enfrentando cada uno. Entonces, eso también es importante. La selección natural no actúa de igual manera en cada individuo. ¿Sí? Es diferente para cada individuo, lo cual es interesante, pero al mismo tiempo complica un poco hacer los análisis. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? La selección natural no tiene sentido y la selección natural es basado en qué? En variación, que ya vimos, en herencia, qué es lo que yo recibo de mis padres, cómo se selecciona, algunas tienen mayor ventaja que otras, y el tiempo, ¿sí? Que va pasando de generación en generación. Ejemplos de selección natural ya le hemos visto, por ejemplo, células cancerígenas, células resistentes del Helicobacter pylori, eh, eh, insectos resistentes a plaguicidas, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí, si yo voy y lanzo un plaguicida que mate a todas las plagas, luego, ¿qué voy a quedarme? Solo con resistentes y después me toca utilizar un herbicida, un plaguicida más fuerte porque ya se volvieron resistentes. En cambio, si yo tengo un espacio de refugio, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pongo plaguicida en un sitio del cultivo, no en todo. ¿Qué es lo que va a pasar? Los susceptibles se van a cruzar con los resistentes, entonces siempre mi plaguicida va a funcionar mejor, ¿sí? Evolución básica. Entonces, con esto en mente, nosotros tenemos que se ha nombrado coeficientes de selección. Ese es la proporción de descendencia dejada por un individuo de un genotipo en relación al genotipo que deja más descendencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, S igual a 0 significa que tomen en cuenta que S es como selección. La selección está actuando en mí. Si S es igual a 0, el genotipo dejó mayor descendencia. Es decir, la selección no está actuando en mí, es selección 0. Entonces, dejo descendencia. Si tengo una selección de 0,5, tengo la posibilidad de dejar el 50% de descendencia. ¿Por qué? Porque tengo 50% de selección y el otro 50% que no. ¿Sí? Y el último es la selección 1, que es que el genotipo no deja ningún tipo de descendencia. ¿Sí? A eso lo vamos a asociar con el fitness. El fitness, en cambio, es del otro lado, ¿verdad? Está relacionado a la contribución de los diferentes genotipos a la siguiente generación, ¿sí? Entonces, si yo tengo un fitness darwiniano de 1 y tengo una selección de 0, entonces voy a dejar 1 de descendencia. Si tengo un S de 0,5 y mi fitness es 1, entonces voy a dejar una descendencia de 0,5. Si tengo 1 y mi selección es 1, entonces no voy a dejar descendencia. Y de esa manera voy haciendo las mediciones acerca del fitness darwiniano, ¿sí? Para que entiendan un poco mejor acerca de selección natural, por favor vean este video, ¿sí? Ahora, en la naturaleza los investigadores se han dado cuenta que hay 3 tipos de selección natural: direccional, estabilizadora y diversificante. Direccional, entonces tenemos esta curva de Gauss de las poblaciones y la direccional se centra en una dirección. Pensemos los más chiquitos o los más altos, ¿sí? Entonces la selección, digamos, ataca a los más chiquitos. Direccional, en una sola dirección. Estabilizadora, ¿sí? La estabilizadora es que en cambio va a atacar a los extremos, ya sea los más chiquitos o los más grandes, ¿sí? Y la diversificante o disruptiva
es aquella, en cambio, que va a atacar a los intermedios. Y si ataca a los intermedios, eso va a llegar en algún punto que los extremos se vuelvan tan diferentes que pueda generar dos especies, diversificante, ¿sí? Entonces, estabilizadora en que la selección ataca en los medios, perdón, en los extremos, disruptiva o diversificante en la mitad y direccional en uno de los extremos, ¿sí? Entonces, nuevamente, tenemos este tipo de ejemplos, ¿sí? Selección direccional, tenemos las polillas negra o blanca, ¿verdad? Entonces, selección direccional, eficacia de resistente susceptible a insecticidas. ¿Es el uno o es el otro? Son los extremos, no los medios, los extremos. Es direccional. ¿Es el uno o es el otro? ¿Sí? Resistencia a antibióticos es una selección natural direccional. ¿Eres resistente o no eres resistente? Es selección direccional. ¿Sí? Entonces, la selección direccional, ¿cuándo ocurre? Cuando favorece a un extremo de una variación continua, ¿sí? Y con el tiempo, el extremo favorecido se convierte en el más común y el otro va perdiendo presencia, ¿sí? Selección direccional. Selección estabilizadora. En cambio, ocurre cuando la selección natural favorece a los estados intermedios. ¿Eso qué quiere decir? Que los extremos se pierden, ¿sí? Los intermedios se vuelven más comunes y cada extremo se vuelve menos común y se pierde. Entonces tenemos a las mariposas con una selección estabilizadora. ¿Eso qué significa? Que los extremos, es decir, las mariposas blancas y las más oscuras, se pierden y se quedan principalmente las de colores intermedios, celestes. Selección estabilizadora. Tenemos esta planta que produce espinas. Entonces, tengo que defenderme porque no quiero que las avispas pongan huevos en mi cactus. Entonces, tengo que poner espinas. Pero también quiero que el pecarí pueda comerse mis tunas porque es un gran dispersador. Entonces, frente a esa situación, ¿qué es lo que hago? Tengo un número de espinas y un tamaño de espinas, ¿sí? Intermedio. Entonces se ha dado una selección estabilizadora, que no sea ni muchas cantidades de espina para que el pecarino me coma, ni tampoco muy poco para evitar el parasitismo. Selección estabilizadora. ¿Sí? El tamaño de la cabeza de los bebés, selección estabilizadora. Si es una cabeza muy grande, el bebé no puede salir por el conducto vaginal. Si la cabeza del bebé es muy pequeño, puede tener problemas en el desarrollo. Selección estabilizadora, ni muy grande ni muy pequeño. Entonces, se ha visto en las generaciones que el tamaño del bebé se ha estabilizado a un nivel intermedio. ¿Sí? Y por último, la selección disruptiva o diversificante, ¿sí? En la cual ocurre la selección natural favorece a los extremos. Y entonces la selección va a actuar por los intermedios. Y eso con el paso del tiempo puede generar nuevas especies, ¿sí? Entonces volvemos al ejemplo de las mariposas. La disruptiva va a ir por los intermedios. Y con el paso del tiempo vamos a tener o solo blancas o solo azules, que puede generar dos especies diferentes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo analizo selección con métodos moleculares? ¿Sí? Entonces, utilizamos los métodos moleculares, pueden ser microsatélites, pueden ser áreas de regulación conservada, expresión génica, epigenética, y utilizamos métodos que analicen frecuencias anélicas para tratar de definir qué tipo de selección está existiendo, ¿sí? Entonces, usualmente utilizamos SNP, secuenciación de genomas completos, analizamos FSTs y otros índices de diferenciación poblacional. ¿Sí? ¿Qué es el FST? Acuérdense que vimos en algunos artículos científicos, es aquello que nos permite analizar la estructura poblacional, qué tan diferentes están o qué tan diferentes son las poblaciones o qué tan cercanas.
Y dependiendo de los alelos que analizamos, podemos definir si hay una selección estabilizadora, si hay una selección disruptiva, si hay una selección direccional. ¿Sí? Entonces, regiones con valores bajos de FST puede ser que están bajo una presión estabilizadora. ¿Para qué? Para lograr mantenerse a lo largo de diferentes ambientes. ¿Sí? Un ejemplo de selección disruptiva son los pinzones de Darwin, en donde se empezaron a separar y de esa manera dieron nuevas especies. Preguntas, chicos, hasta aquí, de los tipos de selección. ¿No? ¿Está claro los tipos de selección natural? Sí, no. Perfecto. Entonces ahora vamos a la selección de parentesco. ¿Sí? Cuando la selección de parentesco favorece una característica que beneficia no al individuo, sino al grupo. ¿Sí? Comportamientos altruistas son resultados de esta selección de parentesco o selección kin que se llama. Entonces, el típico ejemplo, estoy en un bote con mi suegra y con mi primo. El único que sabe nadar soy yo y y el bote se empieza a hundir. ¿A quién salvo? ¿A nadie? ¿Solo me salvo yo? ¿Qué dice? Yo no sabría a quién salvar. No podría escoger. ¿Seguro que no? ¿A tu suegro o a tu suegra o a tu primo? ¿Qué dice? Les pongo más difícil. A tu hermano pequeño y a tu suegra. ¿A quién le salvas? Ahí sí, a mi hermano pequeño, pero con toda la culpa del mundo. Ya. Entonces, ¿y por qué le salvas a tu hermano pequeño? Porque compartes genes con él. Mientras tanto que con tu suegra no compartes genes. Eso es justamente esta selección de parentesco, ¿sí? Entonces, lo que se ha visto que la selección de parentesco es mucho más fuerte en organismos sociales, ¿sí? Entonces, no importa que yo me muera, pero que sigan mis genes en mis hijos. Me puedo sacrificar, pero ¿sacrificar por quién? Por aquellos que comparten mis genes, ¿sí? Ese es el comportamiento altruista, ¿sí? Es una explicación evolutiva y ecológica a lo que nosotros llamamos el amor maternal, el amor de familia, ¿sí? Entonces, en este caso, la selección de parentesco está basada en este fitness inclusivo. Es el éxito no solo mío, es el éxito de mi familia, es el éxito de mis genes, ¿sí? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las abejas, en las hormigas. Las abejas están dispuestas a morir y se suicidan básicamente. ¿Por qué? Por salvar a la colmena, ¿sí? ¿Pueden tener beneficios reproductivos las abejas? Sí, ayudando a sus parientes, salvando a la reina, ¿sí? Entonces, al ayudarle o al sacrificarme, estoy logrando que sobrevivan mis genes y que pasen a la siguiente generación. Esa es una selección de parentesco que se le conoce como kin selection, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos este perrito de la pradera, ¿verdad? Son súper sociales. El perrito de la pradera ve un depredador y empieza a gritar. Y el rato que empieza a gritar, ¿qué es lo que va a pasar? Inmediatamente el depredador le va a ubicar y le va a cazar. Tú dirías, pero ¿por qué haces eso? Es casi un suicidio. Ah, porque el rato que hace la llamada de alarma, todos se activan y se pueden esconder del depredador. Entonces él se sacrifica, no importa que me coma a mí, pero he salvado a mis genes, a mi familia que está en los alrededores. ¿Sí? Eso se llama selección de parentesco, selección kin. ¿Sí? Ahora, también hay el altruismo recíproco, ¿sí? Que es el asociado a un comportamiento donde los organismos reducen de cierta manera mi reproducción, su éxito reproductivo individual para incrementar en el otro, ¿sí? A ver, ven, ya. Ven, te saco las liendras. Ven, te peino.
ven, te doy un poco de comida porque estás débil, ¿sí? Es lo que nosotros hablaríamos un poco de generosidad, ¿sí? De altruismo, que se da principalmente en organismos sociales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el altruismo recíproco y la selección King? El altruismo recíproco ocurre ¿entre quién? Entre organismos que no están relacionados genéticamente, ¿sí? Y en el altruismo es un poco el favor con favor se paga. Yo te hago hoy un favor, te saco las liendras y los parásitos para que en algún momento tú me saques, ¿sí? Mientras tanto que la selección King o la selección de parentesco es una selección natural que favorece el altruismo entre organismos relacionados cercanamente, ¿sí? ¿Cuál es la acción en el altruismo recíproco? Un individuo hace un pequeño sacrificio por un individuo que no está relacionado genéticamente. Mientras tanto que en la selección King tú estás dispuesto a dar la vida como madre por sus hijos. ¿Por qué? Porque están relacionados genéticamente contigo. Entonces, en el altruismo recíproco no estás relacionado genéticamente, en el King Selection sí. El comportamiento que provee, la base es yo te doy ahora para que en algún momento me des tú. Y en el otro, el comportamiento pasado no importa. Tú vas no importa que me ayudaste o no me ayudaste, tienes mis genes y yo te ayudo, ¿sí? Promesas en el futuro, sí. ¿Por qué? Porque si tú me ayudas en el altruismo recíproco, yo te voy a ayudar en algún momento. En la selección King, no, es una cuestión solo genética, ¿sí? ¿Quién es el que tuvo o analizó un poco esto de la selección King? Este señor Hamilton, ¿sí? Que utilizó y puso conceptos matemáticos en esta relación, ¿sí? En donde R habla de relación, qué tan relacionados están, un hermano, un primo. B es el beneficio, ¿sí? Y C es el costo. Entonces, el que dice que él habla de la relación RB es mayor que C. Entonces, eso significa que la relación y el beneficio es mayor al costo para el individuo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que los genes altruistas y los genes recíprocos van relacionados, entonces, basado en qué tan cercano soy yo genéticamente. ¿Sí? Entonces, en un caso tenemos el altruismo recíproco, que implica que yo no tengo ninguna, genéticamente no estoy cercano, ¿sí? Pero mientras más cerca yo estoy, el altruismo baja y aumentan los genes de la selección King, de que comparto mis genes, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir este gráfico. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Esta, ¿sí? Entonces, el número, a ver, entonces tenemos aquí el número de genes altruistas en el eje de las Y frente al eje de las X, que es el grado de inbreeding, que es el grado de endogamia, qué tan cercanos somos, ¿sí? Entonces, nuestros genes altruistas de generosidad van a ser más altos mientras yo tenga menos relación con las personas. ¿A qué me refiero? Mis genes altruistas de generosidad van a ser más altos mientras yo no tenga una conexión genética con esa persona. Eso es lo que te está diciendo aquí. Mientras más cerca yo tenga genéticamente a la persona, ¿qué es lo que van a aumentar? Van a aumentar mis genes de selección de parentesco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú estás por la calle y ves un mendigo y le ayudas, ¿sí? Eso es un gen altruista. Pero si tú estás en la calle y le ves a tu primo que se cae, eso no es un gen altruista, es un gen de parentesco, porque tú le cuidas a tu primo. ¿Por qué? Porque tiene tus genes. ¿Sí?
Obviamente va a llegar a un nivel intermedio, ¿sí? Y eso es un poco lo que se trata de entender. ¿Hasta cuándo es altruismo y hasta cuándo es parentesco? ¿Qué tanto parentesco debes tener para que sea lo uno o para que sea lo otro? ¿Sí? ¿Está más claro ahí? Sí, muchas gracias. Ujú. Ya, chicos. A ver, no sé si quieren quedarse ahí para hablar de selección sexual después o quieren seguir. No sé cuánto tiempo nos queda. O terminamos la sesión que son creo que nos quedan unos 10 minutos. No sé. Díganme ustedes. ¿Nos quedamos aquí? Sí. Ahora, si O nos sea, quedamos. Ujú. podemos terminar la sesión, Doc. Si creen, están de acuerdo, no tengo problema. Pero independientemente de que terminemos la sesión o no, yo necesito una clase más con ustedes. Puede ser el sábado, el domingo, a la hora que quieran. Ok. Ya cuadro con los chicos. Ya. Podría ser mañana de tarde, noche. Tal vez podemos unir los dos NRCs, aunque ustedes están un poquito avanzados más que los otros. ¿Sí? Seguimos. Me avisan. No, pero tal vez si estamos avanzados, no sería de estar hasta ahí para luego que la clase de mañana todos empecemos igual con los chicos del otro NRC. Sí, yo no tengo problema. Ustedes están adelantados en selección King, que es un poquito, y nos podemos igualar. Entonces, si les parece, nos quedamos aquí y que ponte de acuerdo, Aidín, con Demi para, para tener juntos y avanzar juntos. ¿Les parece? Sí, Doc, no habría ningún problema. Ya, muchísimas gracias, chicos, por su tiempo. Descansen y a lo que el examen del día lunes iría hasta lo que vamos a ver el día sábado. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, Doc, Ya, chicos, gracias. descansen. Muchísimas gracias. Que pasen bien. Gracias, Doc. Igual, Doc, gracias.